Biblia y oración. Para una ciudad que quiere encarnar la misericordia social, al estilo de Jesús buen samaritano. Ahora te quiero invitar para que escuches atentamente las lecturas, medites la palabra en tu corazón, juntos oremos con ella para contemplar y vivir la acción de la misericordia en medio de nosotros. Del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solo del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: eso no es verdad, y no es verdad que tengan que morir. Bien sabe Dios que cuando coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia. Y cogió un fruto, comió, se lo alargó a su marido y él también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay fraude. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libra del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le impongan las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no le contaran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos amigos y amigas del canal Biblia y Oración. Nos encontramos en este viernes meditando y profundizando en la palabra de Dios. En esta ocasión, el Señor nos invita para que nos demos cuenta hasta qué punto estamos sordos en la vida. Vivimos sordos a su palabra. Cuando se es sordo ante la palabra de Dios, se es sordo ante la moral, se es sordo ante la ética, se es sordo ante el bien común, caemos en aquello de esconder nuestras actitudes,
y escondernos también de las personas. Démonos cuenta que esa es la conclusión con la que termina el texto de hoy, el libro del Génesis, donde el hombre y la mujer se escondieron de la vista del Señor Dios. La pregunta es, ¿por qué se escondieron si en los 2 primeros capítulos del libro se narra la armonía y la felicidad con que fueron creados? ¿Por qué se esconden del Señor Dios? Y aquí volvemos a retomar el tema en el capítulo 3 de la libertad del ser humano. El ser humano Dios lo ha creado libre y le ha dado la posibilidad también de escuchar las voces que vienen del mal. Fíjense ustedes que el mal no es creado por Dios. El mal es ausencia del bien, es ausencia de armonía. Y por eso se manifiesta el mal a través de una serpiente, así lo presenta el autor bíblico, pero no porque el mal sea una serpiente, no. Seguramente el autor lo tomó como uno de los animales más temerosos, que por sí sigue siéndolo, y representa allí el mal, porque la serpiente tiene una particularidad y es la astucia. Y por eso allí se manifiesta el mal como la astucia, la manera como llega a través de un fruto hacia el ser humano. Cabe aclarar que cuando la tentación llega al ser humano, pues llega de una manera atractiva. Jamás la tentación llega de una forma desastrosa, ¿no? Bien dice el famoso proverbio, perro no come perro. El diablo o el demonio no va a ser víctima de su propio invento manifestándose en algo horrible o feo. No, se manifiesta de la forma más hermosa, más bonita, más atractiva de la vida. Y en esta ocasión se manifiesta a través de un fruto. El texto bíblico no dice que sea una manzana, simplemente es un fruto. Un fruto que nace de un árbol del cual el ser humano ha tomado una decisión en su vida. Asumiendo su libertad, decide, y por eso la mujer decide tomar del fruto de ese árbol apetitoso y deseable. Seguramente en ese momento, tanto el hombre como la mujer no les interesó morir. Simplemente se dejaron seducir. Y al dejarse seducir, cayeron en las garras del mal. Hay un dato interesante y es la manera como también nosotros los seres humanos somos solidarios en el mal también. Así como existe en el bien la solidaridad, pues en el mal ocurre lo mismo, porque la mujer le da de comer a su marido y él también comió sin ser forzado por ella. De su misma libertad, de su misma ansiedad, entonces come del árbol. El texto continúa que se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos porque descubrieron precisamente lo que es caer en el mal. Cuando nosotros somos descubiertos en el mal, pues tendemos a disculparnos, tendemos a echarle la culpa a los otros y a escondernos. Por eso ellos se descubren y se tapan, se cubren con hojas. El cubrirse con hojas es precisamente el símbolo de la disculpa. Siempre nos disculpamos para quedar bien y echarle la culpa a otras personas, seguramente de nuestra debilidad o fragilidad. Por eso, repito como cuando comenzamos, cuando somos sordos a la palabra de Dios, entonces tendemos a escondernos. Sin embargo, el Señor Dios no abandonó al ser humano. Por eso absuelve su culpa, le perdona, le devuelve con su misericordia la reconciliación. Y al final de los días, en la medida en que la persona se deje convertir de Dios, pues alcanzará la resurrección, la felicidad de ese paraíso que perdió al principio. Un sordo se acerca a las manos de Jesús y le pide que le imponga las manos. Y fíjense que Jesús lo aparta a un lado. Con sus dedos introduce en los oídos del sordo y con la saliva le toca la lengua y le abre los oídos.
¿Cuántas veces nuestro Señor no ha querido acercarse a nosotros para abrirnos los oídos, para tocarnos la lengua y de esta manera quitar la sordera a su palabra, quitar la sordera a la armonía, a la felicidad que podemos encontrar en Él? Pero desafortunadamente, el ruido de este mundo, el ruido de la sociedad de consumo, del secularismo, el ruido de la prepotencia y de la arrogancia humana no le permite escuchar claramente la voz del Señor. Algo interesante para terminar es cómo este sordo, en compañía seguramente de otros que se sintieron sanados por Jesús, proclaman y predican la palabra. Cuando tú abres los oídos a Dios, no te escondes, sino que sales y predicas la palabra con actitudes, con una sonrisa, con alegría, con respeto, con muchos valores humanos y cristianos que tenemos. Todo lo ha hecho bien, dice el texto de San Marcos al terminar: hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Siempre la obra de Dios va en búsqueda del bien nuestro, del bien de toda la naturaleza de la casa común. Encomendémonos al Señor en este momento, dando gracias por su palabra que nos ha dirigido, y el Señor Dios abra nuestros oídos, toque nuestra lengua y nos permita todos los días escuchar su palabra de aliento. Digamos juntos entonces, dirigiéndonos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Queridos hermanos, recibamos la bendición del Dios de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahora encomendémonos a la Santísima Virgen María y digamos juntos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bonito día para todos ustedes.